Hola, mi nombre es Juan Pablo Reques y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del diseño de controladores PID difusos. Y vamos a hablar de esto a partir de ahora. La estrategia de diseño de controladores difusos PID que vamos a utilizar es la propuesta por Janssen en el libro Foundations of Fuzzy Control, A Practical Approach. Únicamente y exclusivamente voy a utilizar la metodología propuesta por él, aunque yo hice algunas modificaciones sobre las fórmulas que él presenta y sobre algunos de los diagramas. En general, el procedimiento que voy a describir en este video es utilizando esta metodología. Es una de las metodologías más sencillas y la más fácil de implementar porque es muy sistemática. Cuando digo que es muy sistemática, hay un conjunto de pasos que permiten, una vez diseñado un sistema de control PID convencional, convertirlo automáticamente a través del uso de unas ecuaciones en un controlador difuso. El método que utiliza Janssen consiste en los siguientes pasos. El primero es diseñar y sintonizar un controlador PID convencional. Este paso consiste en utilizar cualquier estrategia que uno posea para diseñar y sintonizar un controlador PID. Puede ser a través de las reglas como las de Ziegler y Nichols o a través de cualquier otro procedimiento, utilizando el diagrama de Bode, el diagrama de Nyquist, utilizando correlaciones, utilizando el análisis del lugar de las raíces, la eliminación de polos del sistema, el método que uno considere. Una vez que uno tiene diseñado un controlador PID convencional, y no voy a especificar en este video cómo diseñar un controlador PID convencional, porque eso se escapa del alcance del objetivo de este video. Una vez que uno tiene un controlador PID convencional, uno debe reemplazarlo por un controlador difuso lineal. El controlador difuso lineal tiene un conjunto de elementos que están propuestos explícitamente por Janssen en el libro. Una vez que uno tiene el controlador difuso lineal, que se supone que se comporta exactamente igual que el controlador difuso, el controlador PID convencional, la meta es convertirlo en uno difuso no lineal. O sea, convertir el controlador difuso en uno no lineal. Y eso se hace modificando, bueno, la manera como está descrito el controlador lineal. Y por último, uno reajusta el controlador difuso no lineal que uno obtiene hasta que tenga el comportamiento que uno desea. Bueno, el primer paso consiste entonces en la sintonización de un controlador PID. Ahí muestro las ecuaciones de un controlador PID. Bueno, en la parte superior está la ecuación para un controlador PID en tiempo continuo. Y bueno, depende del error, depende de la derivada del error y depende de la integral del error. Vemos que para este controlador en tiempo continuo hay una ganancia que es la ganancia proporcional. Esto está multiplicado por el error. Luego vamos a ver que la ganancia multiplica a todos los términos, pero hay un paréntesis. Y hay una constante que se llama tiempo integral que va en el denominador multiplicado por la integral del error en el tiempo. Y hay un tercer término que se llama tiempo derivativo que va multiplicado por la derivada del error respecto al tiempo. Sin embargo, el controlador que vamos a diseñar no es el controlador difuso que estamos pensando, no es un controlador en tiempo continuo, sino un controlador discreto. Para un controlador discreto, entonces, tenemos que utilizar aproximaciones para la derivada y aproximaciones para la integral. La aproximación para la derivada se calcula tomando el error en en dos instantes de tiempo distintos, en un periodo de muestreo, y la integral es el producto del error en cada instante multiplicado por el periodo de muestreo.
Los coeficientes son los mismos. Este controlador que está en la parte inferior es una aproximación del controlador que está en la parte superior. ¿Cómo se obtienen los parámetros? Bueno, para eso hay que utilizar algún método de diseño de acuerdo a lo que uno necesite. En este momento no voy a detallar los métodos, pero es importante que tengamos en cuenta cuáles son las ecuaciones con las que estamos trabajando, porque nos vamos a referir a ellas en el diseño de los sistemas difusos. Luego, viene la conversión de ese controlador PID difuso, perdón, de ese controlador PID en uno difuso. Para hacerlo hay que describir algunas condiciones que deben utilizarse para definir el sistema difuso. Entonces, el motor de inferencia difuso que vamos a utilizar para el controlador FPID es de Fuzzy Proportional, Integral and Derivative, controlador PID lineal. Para poder establecer un control difuso lineal, el controlador PID es un controlador lineal y queremos que nuestro controlador difuso sea equivalente al controlador PID convencional. Entonces, para poder hacerlo, tenemos que hablar acerca de cuáles son las causas que pueden llevar a que el controlador sea no lineal. Respecto a las posibilidades para que el sistema sea no lineal, bueno, las reglas que se van a utilizar en el motor de inferencia difuso, si la posición y número de los conjuntos difusos eh, bueno, pueden generar fuentes de no linealidades, y para evitarlo, para evitar que las reglas produzcan una superficie no lineal, debe garantizarse que los conjuntos de entrada deban ser lo suficientemente grandes para estar contenidas todas las entradas. Es decir, que no haya saturación o que la entrada no caiga afuera de nuestro modelo difuso. Además, debemos garantizar que los conjuntos que vamos a utilizar, o sea, las etiquetas lingüísticas, estén representadas a través de funciones de pertenencia triangulares. Y adicionalmente a esto, que cada una corte a la función de transferencia que está a su lado, de la función de membresía que está a su lado, en el valor de membresía 0.5. Como habíamos comentado anteriormente, cuando el valor de membresía, cuando las funciones se cortan en 0.5, se garantiza que el conjunto difuso esté normalizado, y eso es una de las cosas que necesitamos. Otro problema que puede ocurrir es que tengamos un mal escalamiento. Queremos que no haya escalamiento que lleve a una relación no lineal. En este caso, si vamos a hacer escalamiento, debemos utilizar solamente divisiones por constantes o multiplicaciones por constantes. No podemos restar variables que formen o dividir entre variables que estén involucradas en el sistema de control. Las reglas deben aplicarse utilizando la combinación AND entre todos los elementos que se vayan a considerar. Y además, la combinación debe hacerse utilizando el producto algebraico, que eso está en la parte inferior. Bueno, debe estar el conectivo que vamos a utilizar, debe ser AND, y debe estar implementado a través de una regla de mínimo. Y para hacerlo debe hacerse el producto algebraico. Aquí el producto algebraico me estoy refiriendo a que hay que considerar el recorrido de todas las posibilidades entre todas las posibles etiquetas de las distintas entradas. Y hay que hacer la combinación entre todas. No puede utilizarse el conectivo OR para establecer ninguna regla. Y además, para evitar que haya problemas en la desdifusificación, como muchos de los procedimientos de desdifusificación no son lineales, debemos utilizar uno que sea lineal, como el del centro de gravedad. Una vez dicho eso, aquí muestro cómo es un controlador proporcional difuso, FP. El controlador proporcional difuso está compuesto de una ganancia GE, que es la ganancia del error, y una ganancia GU, que es la ganancia de la entrada. Les decimos entrada porque si esto es un controlador, la salida del controlador es la entrada a la planta, que se representa convencionalmente con la letra U.
Entonces, lo que entra al controlador es el error y lo que sale del controlador es la entrada a la planta. Entonces, el controlador está compuesto de un conjunto de reglas representado por el cuadro F y además por dos ganancias. Las reglas están preespecificadas y la manera para calcular G y GU se hace inmediatamente a partir de unas fórmulas que dentro de un momento voy a comentar. Las funciones de pertenencia, por ejemplo, si esta es la variable error, que es la que está entrando a este valor G, nosotros no nos vamos a referir directamente a ella. Nos vamos a referir al valor convertido de E al multiplicarse por esta ganancia GE, que es G mayúscula. E mayúscula, nosotros podemos elegir su rango, pero por lo general se elige un rango entre menos 100 y 100. Puede ser otro rango, no hay ninguna restricción para ello, excepto que el rango sea, tenga la misma longitud alrededor del cero. O sea, se tome, si es hasta 200, por ejemplo, bueno, sea de menos 200 a 200, sea simétrico respecto a cero. Y hay que utilizar cuantas funciones de pertenencia uno considere, pero garantizando que se corten en 0.5 con las funciones vecinas. Aquí se está eligiendo una función de pertenencia triangular para describir, como se indicó que tiene que ser triangulares, para describir a una etiqueta que se llama negativo, está descrito aquí, una etiqueta que se llama cero y una etiqueta que se llama positivo. Entonces decimos sobre este universo de discurso que va entre menos 100 y 100, que si E es positivo, entonces U debe ser 100. Este 100 lo vamos a representar o con una función triangular o o con una función de singleton. Ya vamos a hablar que es una función de pertenencia de singleton dentro de un momento. Por ahora, bueno, puede ser una función triangular que esté centrada en el valor 100 en la salida. Si E es 0, entonces U, que es la salida, debe ser 0. Y si E es negativo, entonces U debe ser menos 100. Estos son directamente las funciones y los rangos que propone Janssen, pero no se pueden utilizar otros, siempre que se cumpla que, bueno, el más positivo de ellos produzca el valor más positivo de la salida. Por lo general, el rango de las entradas y salidas se eligen entre 0 y 100, entre menos 100 y 100 para indicar cambios de 100% en la normalización de las variables. 100% hacia arriba o 100% hacia abajo. Otro sistema de control que podemos considerar es el que utiliza un controlador proporcional derivativo. El controlador difuso proporcional derivativo, FPD, Fuzzy Proportional and Derivative. El controlador FPD, bueno, está formado nuevamente por una caja que representa a la interacción difusa entre las entradas que son E y CE, ambos en mayúscula. E es el producto de tomar el error de control y multiplicarlo por una cantidad que vamos a llamar GE. Ya voy a definir cómo se calcula ese valor de GE. Y CE es el producto de tomar la derivada del error y multiplicarlo por una cantidad que vamos a llamar GCE. Esto es la ganancia del cambio del error. Es the gain of the change of the error. The gain of the change of error, exacto. Y este es the gain of the error. Luego, esto produce una salida U minúscula y esa salida U minúscula se convierte en la entrada de la planta U a través de una ganancia de la entrada U. Las reglas que se deben utilizar están descritas aquí. Vamos a ver qué significa. Deben elegirse conjuntos para la variable error que sea negativo, 0 y positivo. Negativo está representado por menos 100, 0 por 0 y positivo por más 100. Como lo mostré hace un instante con las funciones triangulares, hace un instante cuando mostré las funciones triangulares, veamos que negativo es un número difuso triangular centrado en menos 100 y que va desde menos 200 a 0, esa es la base del número, y bueno, el valor máximo ocurre en menos 100. 0 son exactamente estos mismos conjuntos los que estoy utilizando
para describir a las funciones para el controlador FPD. 0, bueno, un conjunto triangular que está centrado en 0 y va desde menos 100 a 100, y positivo, uno que está centrado en 100 y va entre 0 y 200. Para conseguir, y lo mismo es para la variable CE, para conseguir cuáles van a ser los picos de las combinaciones de funciones, lo que se debe tomar es el pico de cada uno de los conjuntos y sumarlo con el pico del conjunto con el que se está combinando. Aquí lo que dice es que si CE es negativo y el error es negativo, el resultado, la salida U, va a ser negativo, pero menos 200. Es decir, este conjunto debe estar centrado en menos 100, este conjunto está centrado en menos 100, entonces el conjunto de salida al que se hace referencia en esta regla será menos 100 y menos 100, que es menos 200. Si tenemos que el cambio del error es 0 y el error es negativo, que es menos 100, al yo sumar menos 100 con 0 da menos 100. Y así cada uno de las reglas posibles. Por ejemplo, cuando el cambio del error es positivo más 100 y el error es positivo más 100, la salida debe estar centrada en 200. Vean que lo que se está haciendo es la combinación entre las variables con el producto algebraico, entre los conjuntos de entrada. Dicho de otra manera, el pico debe ser la suma de los centros que están representados en ambas funciones. Nuevamente, el controlador FPI utiliza las mismas reglas que acabo de describir. No se utilizan otras. Es posible escribir más funciones de pertenencia si se desea, aunque no es necesario. Es posible escribir más funciones de pertenencia pensando en cuando uno vaya a hacer la conversión a no lineal, para tener un mayor control sobre cómo se va a comportar el sistema. O utilizar menos también es posible, menos funciones de pertenencia. En este caso, se utilizan las mismas reglas, pero el esquema de control es diferente. Esto es un controlador proporcional e integral, difuso, Fuzzy Proportional and Integral Controller. Sin embargo, no es como el controlador proporcional e integral que utilizamos convencionalmente en PID. Este controlador no depende de la integral del error, depende de la derivada del error. Entonces, las entradas son el error y el cambio del error, que pasan por dos constantes que ya vamos a definir cómo se calculan, y nos da la E en el rango de menos 100 a 100 del universo de discurso y el cambio del error en el rango de menos 100 a 100. Esto entra al motor de inferencia difuso y nos da el cambio de la entrada U. Esto se multiplica por una ganancia, lo cual nos da el cambio de U, y eso hay que integrarlo para conseguir U. Este controlador se representa en el trabajo de Janssen a través de una forma que se llama P más I, porque bueno, en realidad no es un controlador PID o PI en este caso, sino es un controlador con acción incremental. Esto quiere decir que él tiene las deficiencias de los controladores derivativos, a pesar de que la acción es integral. ¿Por qué tiene la deficiencia de los controladores derivativos? Bueno, porque se está utilizando el cambio del error para establecer las reglas. Y el cambio del error, bueno, implica el uso de derivadas, o en este caso implica el uso de diferencias, los cuales pueden cambiar cuando la variable se modifica bruscamente. Pueden ser altos cuando la variable se modifica bruscamente. En particular, si el periodo de muestreo que se está utilizando es pequeño. Entonces, esta variable, bueno, este controlador que se está representando aquí, a pesar de funcionar como un controlador proporcional integral, y es equivalente su comportamiento al de uno proporcional integral, tiene algunas desventajas que vamos a conversar cuando estemos viendo esto en MATLAB. El siguiente controlador es un controlador proporcional derivativo con acción integral. Bueno, FPD más I.
Se coloca aquí el signo más i aparte del FPD porque si pueden observar el diagrama, la inferencia difusa se hace nada más con el error y con el cambio del error. Y la salida de la inferencia difusa, que es de este bloque que está representado con la letra F, que es donde están las reglas para PD, esa salida es sumada con la integral. Entonces, bueno, la parte integral no está afectada por reglas difusas. Esto significa que hay inconvenientes o el motivo por el cual se hace esto es porque hay inconvenientes para intentar representar el comportamiento de un controlador integral en reglas difusas. Entonces, como no hay consenso de cómo debería representarse, lo que se hace es tomar el valor de la integral y sumarlo con el resultado del controlador PD. Nuevamente, como la parte difusa de este controlador solamente recibe el error normalizado y el cambio del error, entonces solamente hay dos entradas que son el error y el cambio del error y las reglas son esencialmente las mismas que en los casos anteriores. Luego, nos interesa ver cómo se hace el cálculo de estos parámetros. Para el controlador FP, el valor del coeficiente GE es 100, porque se está intentando que los rangos queden entre menos 100 y 100, como ya se comentó, dividido entre un coeficiente que se llama ER. Este ER lo elige uno, es un parámetro de diseño. Y por lo general se toma el valor más grande posible y permitido para el error en el proceso con el que se está trabajando. Por ejemplo, si uno espera que los errores tengan un valor máximo de 2 en las unidades en las que se esté trabajando, entonces el valor de ER será 2. Si el valor más grande, se habla del valor absoluto porque se describe un rango para los valores de ER. Si el mayor error es de menos 5, entonces ER será más 5. O sea, uno toma el rango un rango simétrico alrededor del cual tiene que estar ubicado el error, por ejemplo, entre menos 5 y 5, y ese valor, el valor absoluto de cualquiera de los extremos, es el que se utiliza como ER. Y para calcular GU, bueno, GU para un controlador proporcional será simplemente ese valor ER ya elegido, multiplicado por la ganancia proporcional del controlador PID del controlador proporcional, perdón, que ya se diseñó, dividido entre 100. Si se está utilizando un controlador FPD, entonces, bueno, la fórmula para calcular GE y GU son las que se presentan en la lámina. Aquí me falta un coeficiente, ahora que me doy cuenta. Pero esa pueden ubicarlo en el libro de Janssen. Para... no, sí, sí falta un coeficiente, cierto. Para el controlador FPI, bueno, necesitamos determinar quién es GE, quién es GCE y quién es GU. Entonces, estos coeficientes van a depender, como el controlador era PI, van a depender del tiempo integral y de la constante proporcional. Y bueno, y se calculan con las fórmulas que se indican allí. Y para el controlador proporcional, derivativo e integral, o sea, con acción integral, se utilizan las fórmulas que se muestran en la parte inferior. Vean que este controlador GE depende, bueno, de la elección del número ER, GIE depende de la constante de tiempo integral, GCE depende de la constante de tiempo derivativo y GU depende de la ganancia proporcional. Una vez que se hace esto, se pasa a la conversión no lineal. Antes de continuar con eso, vamos a hacer el análisis de esto en MATLAB, en particular para un sistema de control lineal. Bien, aquí tenemos un sistema de control para un sistema de tercer orden. Este sistema es 1 entre s más 1 al cubo, que es lo mismo que s al cubo más 3s al cuadrado más 3s más 1.
Y nosotros queremos, esto es un controlador PI, esto es un controlador PI de discreto, esto está implementado en Simulink. Bueno, lo que estoy utilizando es un controlador PI de discreto. Estoy utilizando un retenedor de orden cero para pasar la salida del controlador al proceso. Y bueno, la salida del controlador del proceso la estoy llevando a un osciloscopio y además va a un sumador, en este caso que se está haciendo una resta entre la referencia y la salida del sistema. La salida de este sumador, de esta resta, es el error. Entonces, bueno, este es el error de la variable que es con la que estamos trabajando en este momento. Por supuesto que la salida del controlador es lo que llamamos U. La salida del controlador es la variable de control, esta es la que nosotros estamos reteniendo para pasar al proceso. Aunque en MATLAB no es necesario colocar este retenedor para este proceso en particular, en la práctica sí es necesario hacerlo. Entonces voy a seguirlo utilizando en las simulaciones a pesar de que podría no ser necesario. Insisto, en la práctica la salida de un controlador discreto ocurre nada más en los instantes de muestreo y la entrada de una planta tiene que ser continua si la planta es continua. Entonces es necesario mantener o retener la entrada a través de cualquier proceso de retención. Puede ser un retenedor de orden 0, de orden 1. Por supuesto que el retenedor afecta la dinámica con la que se está trabajando. Este es un controlador convencional PID. Aquí tenemos las fórmulas para las conversiones. Aquí está el corregido del error que mencioné hace un momento. Aquí están los coeficientes correctos para el FPD, que era el que tenía un error ahí indicado. Bueno, para este controlador el valor de KP es 2.287. La pregunta es, ¿cómo conseguí ese valor de KP? Bueno, a través de algún procedimiento. Como dije, no voy a detallar el método para diseñar el controlador. MATLAB inclusive puede sintonizar un controlador PID a través de un algoritmo que él tiene implementado y lo puede hacer específicamente Simulink. Y en MATLAB no se utiliza el valor del tiempo integral, se utiliza un coeficiente que se llama I, que es lo mismo que 1 entre el tiempo integral. Y esto vale 0.3594. El bloque que representa al controlador discreto, vean la descripción. Voy a poner esto un poco más grande para que se vean todos los elementos del bloque que necesitamos en este caso. Bueno, el controlador es un controlador PI. Uno puede cambiar el tipo del controlador seleccionando en el controlador la flecha que está a un lado e indicar el tipo. Este es un tipo PI, no lo voy a cambiar. La forma del controlador, estoy utilizando un controlador ideal. El controlador ideal es diferente del controlador paralelo. Las opciones que tiene MATLAB son ideal y paralelo. No quiero cambiar los valores, vamos a ver si se modifican, los vuelvo a escribir, pero vean la forma del controlador ideal. Como dice en la explicación, hay un valor que es la ganancia proporcional que multiplica a todos los términos del controlador. Si yo escribo esto en forma paralela, vean que la constante proporcional no multiplica a la ganancia integral. Entonces, es más, esta ahí ya no se llama la constante de tiempo o el tiempo integral, sino es la ganancia como tal integral. Vean que son formas diferentes y el método que estoy describiendo está descrito para un controlador ideal. Entonces no debemos confundir el tipo de controlador con el que vamos a trabajar. Aunque uno puede convertirse en el otro a través de despejes y a través de conversiones, porque son simplemente multiplicaciones. Es muy sencillo calcular la relación entre la ganancia del controlador ideal, la del tiempo, la constante del modo integral. Es fácil calcularlo en función del otro. Para que la conversión sea más directa, vamos a utilizarlo de esta forma. Bueno, y aquí están indicados los tipos de modos que podemos utilizar.
integrador, el método de integración que se está utilizando es el método de Euler hacia adelante, el forward Euler. Eh, no voy a cambiarlo, podría cambiarlo, eso no debería afectar el desempeño del controlador, por lo menos de forma apreciable, a lo mejor sí en los decimales, pero no debería tener un impacto a menos que el sistema esté cercano a la inestabilidad. Y este es el sistema con el que estoy trabajando. Este sistema tiene una constante de tiempo aproximadamente de 1 minuto. Yo tengo el sistema bajo control y estoy simulando para 50 unidades de tiempo. Cuando hago la simulación de este sistema, puedo observar cuál es la salida. Vean que el sistema está controlado, la respuesta es oscilatoria, esto es asentamiento un cuarto. Y bueno, este es el nuevo funcionamiento del controlador. El controlador llega a la referencia que vale 1. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es calcular el nuevo controlador con el modelo difuso con el que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué voy a agregar en este sistema de control? Lo primero que voy a determinar es cuál es el rango para esta variable que estoy llamando ER. Luego tengo que calcular cuánto vale GE, GU y GC y todo se hace en función de KP. Y por otro lado tenemos que hacer el diseño del motor de inferencia difuso con el que vamos a trabajar. Vamos a hacer primero la parte del diseño del motor de inferencia difuso y luego vamos a hacer la conversión y vamos a implementar el bloque para el control integral, el proporcional integral, que es el que estoy mostrando en este video. Bien, voy a abrir el módulo de lógica difusa de MATLAB. Aquí tengo el módulo de lógica difusa. Y por lo que hemos comentado, este bloque tiene dos entradas. Uno es el error y otro es el cambio del error. Entonces esta primera entrada, que se llama input, lo voy a llamar error. Error. Y voy a agregar una nueva variable. Voy a ir a donde dice edit y le doy clic a donde dice agregar variable y elijo entrada. Esta nueva variable aquí se llama input2 y le voy a poner el nombre cerror. O bueno, voy a utilizar var error para que se signifique variación del error. ¿Está bien? Luego, la salida le voy a cambiar el nombre y le voy a poner salida o le puedo poner U como yo desee. Voy a utilizar aquí salida, es como más fácil para nosotros describirlo. Luego, vamos a modificar, de acuerdo a las características que dijimos, las funciones de pertenencia. Abro las funciones de pertenencia para cada variable y para la variable error, que es la que está seleccionada, voy a borrar todas las variables que están ahí. Para eso selecciono cada una y le doy la tecla suprimir. Luego voy a edit, le doy a agregar MF, agregar funciones de membresía, y voy a elegir, en este caso, 3 funciones triangulares. Doy OK y se agregan las 3 funciones triangulares. Dijimos que nos interesa que el error tenga un rango que va entre -100 y 100. Entonces, en el rango del error está entre 0 y 1 y lo voy a cambiar de -100 espacio 100. Y ahora el rango va de -100 a 100, como se muestra. La primera de las funciones, tal cual como se dice aquí, será la función que voy a llamar negativo. Puedo inclusive llamarla negativo 100, sin colocar el guión del signo negativo. La segunda función que voy a utilizar se debe llamar 0, puedo inclusive colocar el número 0, y la última función se llamará positivo 100. Y vean que negativo 100 está centrado en -100, positivo 100 está centrado en 100, es una función triangular y en este caso va entre 0, 100 y 200. Y el 0 está centrado en 0 y va entre -100 y 100. Todas se cortan en 0.5. ¿Cómo sé que se cortan en 0.5? Bueno, por la forma de la pendiente y la forma como elegí las funciones. De esta manera ya están cortándose en 0.5. Lo mismo voy a hacer para la variación del error y los cambios que voy a hacer son los mismos. Voy a seleccionar las funciones, los voy a borrar, luego voy a cambiar el rango entre -100 y 100, -100 y 100,
Y una vez que he cambiado el rango, voy a agregar funciones de pertenencia, voy a agregar tres funciones de pertenencia triangulares. Nuevamente, para el cambio del error voy a utilizar negativo 100, 0 y positivo 100. Selecciono nuevamente la variable. Cuando uno agrega funciones de pertenencia, él se cambia a la primera de las variables de entrada. Entonces selecciono la variable, la primera, y le cambio el nombre y le digo que esto es negativo 100. Voy a la central y le pongo el nombre 0. Y voy a la siguiente y le pongo el nombre positivo 100. O 100. Y por último voy a la salida y la salida va a tener más funciones de pertenencia. ¿Cuántas funciones de pertenencia hay? Bueno, podemos contar las funciones de pertenencia que hay aquí. Hay 5. Está negativo 200, negativo 100, 0, positivo 100 y positivo 200. Entonces, ahora voy a agregar funciones de pertenencia y voy a agregar 5 funciones de pertenencia. Las funciones de pertenencia deben ser o bien triangulares o bien singletones. No he definido qué es un singletón, vamos a hacerlo de una vez. Entonces vuelvo a seleccionar la salida. Un singletón es una función de pertenencia que vale 1 en un punto y 0 en los demás. Para definirlo podemos utilizar una función triangular. También es posible agregar funciones de pertenencia de tipo singleton, pero no vamos a intentar utilizar funciones de pertenencia creadas por nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es modificar las funciones triangulares. Yo puedo dejar las funciones como están, pero me interesa que conozcamos las funciones de singleton. Lo primero que voy a hacer es cambiar todos los nombres. Que es el primero, el rango, deberá estar entre menos 200 y 200. Entre menos 200 y 200. Y una vez que he definido el rango, entre menos 200 y 200, a la primera de las funciones le voy a llamar negativo 200, negativo 200. La segunda se llama negativo 100, centrándome en el punto donde está el centro de cada una de la función, negativo 100. La siguiente se llamará 0, puede ser 0 con el número 0. Los nombres son, recuerden, completamente arbitrarios. El siguiente es positivo 100, es decir, son etiquetas, como nosotros que necesitemos utilizar las etiquetas para describir a nuestro modelo difuso. Y por último, positivo 200. Entonces tenemos las funciones de pertenencia. Esto, como está planteado, debería funcionar. Voy a ir a View y voy a ver la Surface, y esto perdón, no es que no he establecido las reglas, así que no puedo ver la superficie. Esto, así como está, debería funcionar. Sin embargo, vamos a cambiarlas a funciones de tipo singleton. Lo voy a hacer primero para 0. Para establecer que la función triangular tenga el valor 1 en 0, lo que tengo, y 0 en todos los demás valores, lo que tengo que hacer es cambiar el rango de 0 a 0. Entonces, cuando uno hace esto, esto se convierte en un solo valor. Está representado en MATLAB como una línea vertical, bueno, es un triángulo como comprimido, y esto representa a un número convencional. También pudimos haber utilizado el modelo difuso en vez de Mandani, utilizar uno de Takagi y Sugeno, que utiliza por definición, si uno no coloca una función, utiliza funciones de tipo singletones. A esto se le dice un singletón es un número real, en realidad. No un número difuso, sino un número real que tiene un solo valor, donde es 1, para todos los demás vale 0. También podrían utilizarse números triangulares, como acabo de decir. Para este caso puede ser, como este número es positivo 100, será 100, 100 y 100 los parámetros. 100, 100 y 100. Positivo 200, los parámetros serán 200, 200 y 200. Para negativo 100, los parámetros serán menos 100, menos 100 y menos 100. Para negativo 100. Menos 100, menos 100 y menos 100. Y para negativo 200, si vamos a representarlo como un singletón, es menos 200,
menos 200, menos 200 y menos 200. Insisto, no es necesario hacer este cambio, pero quiero mencionar la idea de que se deben usar singletones porque aparece en la bibliografía y es importante que conozcamos los singletones. Ok, una vez que hemos definido las funciones de la salida y de las entradas, vamos a escribir las reglas difusas. Entonces, las reglas difusas que comentamos tienen que ser la combinación de todas las entradas eh, una a una, ¿no? ¿Y cómo vamos a conseguir cuál es el resultado que le corresponde? A pesar de que ya están escritas en aquella tabla, es muy fácil de hacer. Por ejemplo, aquí tomo si el error es negativo y la variación del error es negativo, en este caso negativo 100 y negativo 100, la salida será, bueno, menos 100 y menos 100 es menos 200. Selecciono menos 200, que es negativo 200. Agregar regla. Vean que estoy utilizando la conexión AND. Entonces, sin modificar este, hago el recorrido por todas. Negativo 100 y 0 da menos 100. Agregar regla. Y negativo 100 y positivo 100 da 0. Agregar regla. Ahora paso a la siguiente etiqueta para error. Si el error es 0 y la variación del error es negativo, entonces esto es 0 y menos 100 es menos 100. Cuando es 0 y este es 0, esto da 0. Y cuando el error es 0 y la variación del error es positivo 100, esto da positivo 100. Por último, positivo 100 y negativo 100 da 0. Positivo 100 y 0 da positivo 100. Y positivo 100 y positivo 100 da positivo 200. Deben ser 9 reglas. Todas tienen el mismo peso. Una vez que he definido las reglas, puedo ver la superficie. Le doy a View, Surface y debe ser un plano. La superficie no queda exactamente un plano. Esta es la superficie que obtenemos. No es exactamente un plano. Pueden ver que tiene una curvatura. Esto es debido a dificultades de MATLAB para representar la superficie. Pero la superficie representa un plano. O sea, esto es un problema de la graficación que está haciendo MATLAB y de cómo MATLAB está manipulando los números. Pero la superficie representa un plano. Luego lo vamos a exportar. Lo voy a exportar en un archivo porque para utilizarlo en Simulink debo tenerlo en un archivo. Voy a elegir el nombre del modelo, que será el modelo que yo desee. Voy a decir modelo difuso y le voy a decir PI. ¿Ok? Y lo guardo. Con esto podemos volver a Simulink. Ya no necesitamos más el diseñador por ahora. Entonces lo puedo cerrar. Me voy a preguntar otra vez si lo quiero guardar. Ya yo lo guardé, lo acabo de guardar. Le voy a decir que no. Entonces, ahora con esto volvemos a Simulink. Estoy en Simulink. Voy a implementar el controlador PI en este caso difuso basado en estos parámetros. Vamos a construir primero el controlador. Como se observa aquí, necesitamos utilizar dos entradas que son el error y el cambio del error. Necesitamos utilizar una salida que será el valor del CU que hay que integrarlo. Entonces, yo lo que voy a hacer es duplicar este sistema de control. Lo selecciono, voy a intentar seleccionar que no se tomen estas constantes que coloqué aquí arriba. Lo selecciono, le doy botón derecho, lo doy a copiar y me coloco en una nueva ubicación y le doy control V o botón derecho y pegar y tengo el nuevo controlador. Voy a eliminar el controlador que aparece ahí como PID. Voy a ir a la biblioteca de Simulink. Voy a ir a la biblioteca de Simulink. Yo la tengo colocada aquí a la derecha y entonces está un poco como comprimida, pero espero que se vea bien. Dentro de la biblioteca de Simulink hay un grupo que se llama Ports and Subsystems, puertos y subsistemas. En Ports and Subsystems hay un bloque que se llama Atomic Subsystem. El Atomic Subsystem es una manera de construir un diagrama de bloques que está por debajo del diagrama de bloques actual. Es decir, es como una región donde vamos a representar un diagrama de bloques y se comunica con el diagrama que tenemos. Esto es porque si yo lo implemento directamente sobre este diagrama, el diagrama de bloques va a quedar
o va a ser enredado, va a tener demasiadas variables y va a ser difícil de manejar. Es decir, es simplemente un bloque que dentro de él vamos a construir un nuevo diagrama de bloques. Entonces tomo el bloque que se llama Atomic Subsystem y bueno, lo coloco como reemplazo del controlador. Entonces este será el nuevo controlador que yo voy a utilizar. Si le doy a doble clic, debe abrirse y vean en la navegación, debo estar dentro del Atomic Subsystem, del subsistema atómico. Eso quiere decir que es un subsistema, que es una entidad, pues. Y en este subsistema tenemos una entrada y una salida. La entrada pasa directamente a la salida. Vamos a borrar esa línea y vamos a construir el diagrama de bloques del que habíamos comentado, lo vamos a construir aquí. El diagrama de bloques que habíamos comentado debe tener esta forma. Lo que entra es el error y lo que sale va a ser el cambio del error después de la integral. Entonces vean que necesito un integrador y necesito tres ganancias, necesito una manera de calcular el cambio del error y además necesito el bloque de inferencia difuso. Entonces vamos a tomar todos esos bloques, voy nuevamente a la biblioteca de MATLAB y lo primero que voy a buscar es el integrador. Bueno, vamos a hacer integración también en tiempo discreto. Entonces voy a ir a el bloque en la biblioteca Simulink, bajo discreto, hay un bloque que debe decir integral discreta. Entonces, bueno, buscamos la integral discreta, se llama Discrete Time Integrator. Tomamos el bloque, esta es la integral discreta, y de la integral discreta debe salir lo que nosotros queremos que se produzca, que es el resultado del controlador. Voy a tomar también las ganancias que comenté. Las ganancias están debajo de Math Operations o dentro del menú que se llama Math Operations. Aquí hay un bloque que se llama Gain, ganancia. Y dijimos que necesitábamos tres ganancias. Bueno, estoy colocando las ganancias más o menos donde yo creo que las voy a necesitar. Y necesitamos hacer necesitamos colocar algunos otros elementos. Eh, por eso, como yo sé lo que voy a necesitar, voy a buscar en Signal Routing, voy a buscar un muxer, porque necesito que la entrada al sistema difuso pase por una combinación de las dos señales en una sola, porque el bloque tiene una sola entrada. Y además necesito, dentro de eso está en Signal Routing. En discreto está un bloque que se llama retardo unitario, Unit Delay. Necesito el retardo unitario para poder calcular la diferencia del error. En realidad necesito una ganancia más. Vamos nuevamente a operaciones matemáticas y elijo una ganancia adicional. Ya voy a mostrar por qué la necesito. Entonces, vamos a ver nuestro diagrama de bloques. Vean que necesitamos esta entrada, le voy a cambiar el nombre, ya no le voy a decir entrada, le voy a poner que es error. Y esta salida, no le voy a seguir diciendo salida, le voy a decir que la salida es U. Si yo le doy el signo más, esto se acerca, para que tal vez se vea mejor. Si yo acerco todo un poco más, después lo voy a necesitar cambiar todo de posición, pero si acerco esto más y le doy a la tecla espacio, esto debería acercarse. Creo que ahí se ve más o menos lo que necesitamos. Necesitamos un bloque de inferencia difuso. El bloque de inferencia difuso está dentro de Simulink, no directamente dentro de la biblioteca que se llama Simulink, sino hay otra que debería llamarse Fuzzy Logic Toolbox. Dentro de ella hay un bloque que dice Fuzzy Logic Controller. Seleccionamos ese bloque y lo traemos a nuestro subsistema atómico. Vean que aunque esto esté todo desconectado, por supuesto que si yo intento correr esto va a dar error, pero yo con el navegador puedo desplazarme y subir al bloque original. Estamos haciendo el diseño de lo que va dentro de este bloque. Si le vuelvo a dar a doble clic, entro directamente en el diseño que estamos implementando. Entonces, la salida de la entrada del sistema de inferencia difuso la voy a conectar al muxer. Y vamos a mostrar el diagrama. La entrada E y CE son los que llegan a este muxer, o sea, son los que se combinan en este multiplexor.
CE sale de este bloque que vamos a llamar GCE. Y E sale de este bloque mayúscula, sale de este que voy a llamar G. Estos se combinan en el multiplexor para que sean la entrada del sistema de inferencia difuso. Además, bueno, tengo que ver el error, yo sé que pasa directamente por G, y tengo que ver cómo calcular CE, que es el cambio del error. Ya lo vamos a hacer, para eso vamos a utilizar este retardo unitario y vamos a utilizar esta ganancia. ¿Está bien? Ya vamos a mostrar específicamente, esto no va conectado, ya vamos a mostrar específicamente cómo lo vamos a hacer. La salida del sistema de inferencia difuso va a esta ganancia y esta ganancia le vamos a llamar GCU. Se llama GCU. La salida de GCU va al integrador discreto. Entonces lo conecto, esto es el integrador discreto, y la salida del integrador discreto es lo que va al proceso. Aunque esto todavía no está funcionando bien, o sea, esto no va a funcionar, tenemos que decirle primero que esto está atado al sistema de inferencia difuso que acabamos de diseñar. Y aparte aquí faltan unas conexiones y hay que definir cuántos son los valores. Nosotros podemos ver que esto tiene su entrada E, su salida U, la salida U va al retenedor del cero, este subsistema atómico está reemplazando a este bloque de controlador PI. Y es un controlador difuso. Ahora, nosotros, como se indica aquí, necesitamos el cambio del error. El error, para calcular el cambio, necesitamos una operación matemática. Me faltó indicarlo. Necesitamos elegir, hacer una operación de resta para poder calcular cuánto vale la diferencia, pues el cambio de la variable. Entonces voy a tomar un sumador. El sumador lo puedo utilizar para restar. Y lo que vamos a hacer es que la salida, para calcular el cambio del error, yo lo que voy a hacer es la salida, le voy a restar el valor pasado de la salida. Entonces, la salida la introduzco como el valor actual a una suma y le voy a restar su valor anterior. Con el retardo unitario que estoy utilizando aquí, yo puedo calcular el valor anterior. Lo que sale del retardo unitario es lo que entre retardado en una unidad de muestreo. Y esto es lo que voy a conectar a este bloque. El valor retardado será con signo negativo. Porque es una diferencia, por supuesto. Este es el cambio del error. Entonces tengo que una parte de la señal, que es el error, va al signo positivo y la misma señal la retardo un instante de muestreo para obtener el valor anterior y eso me da la diferencia. La salida es la diferencia, pero en verdad no se utiliza la diferencia. Cuando mostré la ecuación del controlador PID, indiqué que el controlador PID necesita la derivada del error. Y nosotros aquí lo que estamos calculando es la diferencia entre dos instantes del error y tenemos que aproximar la derivada. Para aproximar la derivada hay que dividir el cambio entre el cambio de tiempo, o sea, la derivada del error entre la derivada del tiempo. Y el cambio de instante en análisis discreto es la constante de tiempo. Entonces nosotros vamos a dividir entre el tiempo de muestreo. Esto es 1 entre ts es texto, pero es para indicar, y yo puedo ponerle cualquier nombre con cualquier texto a cualquier bloque. Es para indicar que yo voy a dividir entre el periodo de muestreo. No he hablado de cuál es el periodo de muestreo todavía. Dentro de un momento muestro el diagrama completo, veo cuál es el periodo de muestreo y ajustamos los valores. ¿Está bien? Pero en cual sea que es el valor, tengo que asignarlo para dividirlo. Entonces, el resultado de esta resta lo debo dividir entre el periodo de muestreo y luego la salida se irá a GE, porque la entrada de este bloque aquí donde dice GC es el cambio del error y en específico es la derivada del error. Entonces, este es, como está representado, nuestro controlador PID difuso. En este caso, uno PI difuso. Pero si se quisiera representar otro sistema de control, se puede utilizar un razonamiento parecido al que acabo de mostrar. Voy a mejorar un poquito este diagrama para que sea un poco más claro qué es lo que se está haciendo. Yo quisiera que el error fuera lo que estuviera más a la izquierda, entonces voy a cambiar un poco la estructura de lo que se ve en este diagrama de bloques.
Y bueno, yo puedo utilizar cuantos subsistemas yo necesite para conseguir este mismo resultado. Voy a poner un poco esto más para acá, creo que aquí. Y ahora tengo que esto se vea un poco mejor. Como ya saben, la parte estética no es necesaria. Bueno, es necesaria para que uno comunicarse con otras personas, pero no es algo que debe ser el centro de nuestra atención. Voy a darle pausa al video y ahora lo presento un poco más presentable. Bueno, aquí tenemos el sistema como debe verse el diagrama. Esto es nuestro diagrama de control PI, difuso. Ahora vamos a determinar cuáles son los parámetros con los que vamos a trabajar. En este sistema de control mencioné que, bueno, se utiliza en los parámetros, estoy en el sistema de control original con el controlador discreto, PID, originalmente, bueno, PI con el que estamos trabajando, y el periodo de muestreo está indicado que es 0.1. Ese mismo periodo de muestreo está en el retenedor de orden 0. Fíjense que el retenedor de orden 0 estoy utilizando un periodo de muestreo de 0.1. ¿Por qué 0.1? Bueno, porque para las características de este sistema, un muestreo cada 0.1 segundos parece ser suficiente. Luego, el periodo de muestreo que estoy utilizando es 0.1. Vamos a observar algunas cosas. Voy a modificar este diagrama de bloques. Lo primero es que el retardo unitario que está aquí dice que el periodo de muestreo está heredado y vale -1. Voy a ponerle 0.1. -1 significa que es heredado, no que vale negativo. El periodo de muestreo no puede ser negativo. Heredado quiere decir que MATLAB hace todos los cálculos que sean necesarios para determinarlo en función de los otros bloques que estén en el diagrama de bloques. Yo quiero especificar que el valor exacto es es 0.1. El otro bloque que tiene periodo de muestreo es el integrador. El integrador voy a hacer integración como se está haciendo en el otro caso de forward Euler. La ganancia la voy a dejar en 1 y el periodo de muestreo también voy a decir que es 0.1. No necesito modificar ningún otro de los valores de este diagrama de bloques. Por último, yo escribí que aquí voy a colocar 1 entre el periodo de muestreo, así que divido 1 entre, literalmente, el periodo de muestreo, que es 0.1, para poder calcular la derivada. Cuando la información no cabe dentro del bloque, aparece un símbolo que dice -k, perdón, que dice k, que es para indicar que hay un valor adentro, pero que no se puede mostrar por el tamaño. Si ustedes cambian el tamaño de la ganancia, van a poder ver el valor que tiene actualmente esa cantidad. No es necesario verlo, pero a veces es útil tener el valor a la mano. Vamos a volver al sistema original. Voy a cambiar la constante, la entrada de este sistema a 0 para observar algunas cosas. O sea, yo no quiero que se ejecute nada dentro de este sistema de control, y si la referencia es 0, como este sistema arranca de 0 porque es un sistema dinámico en variable de desviación, por cómo se representa en transformada de Laplace, si yo ejecuto esto no debería producir ningún error. Entonces, ejecuto este modelo. Quiero mostrar algunas cosas. Creo que no debía ejecutarlo todavía. Iba a hacer algo adicional. Yo voy a colocar un nuevo, bueno, aquí se está ejecutando. Y uno de los problemas es que, bueno, no he definido quién es vamos a hacerlo antes de mostrar el siguiente paso. Voy a ir al controlador de lógica difusa y yo tengo que vincular este controlador de lógica difusa con un archivo que ya creé hace un instante. El archivo se llama modelo piso difuso piso PI.fis. Entonces debo utilizar ese nombre dentro de comillas, dentro del bloque de lógica difusa. Nuevamente, voy al bloque de lógica difusa, le doy doble clic y cambio el nombre por el nombre que yo elegí para el archivo. El nombre que elegí para el archivo es modelo difuso PI. Entonces, bueno, dentro de comillas, modelo piso difuso piso PI en mayúscula punto .fis y cierro la comilla y le doy a OK. Si no lo hago antes de intentar correr el modelo, va a dar un error. Por eso me dio el error anteriormente.
Vuelvo, ya que está hecho eso, vuelvo al sistema original, puedo ejecutarlo, no debería haber ahora ningún problema de ejecución, las variables no están teniendo ningún cambio, esto debería correr exitosamente como lo hizo en este momento, estamos observando que la variable controlada está cambiando. Sin embargo, yo dije que necesitamos saber cuál es el rango del error. Entonces vamos a agregar un nuevo osciloscopio. Eso está dentro de la librería de Simulink. En Simulink, en Sinks, es donde llegan las señales, los sumideros, y tomo un osciloscopio. ¿Por qué necesito un osciloscopio? Bueno, yo necesito graficar este error. Le doy con el botón derecho del mouse a la flecha y así la puedo bifurcar. Y yo necesito saber cuál es el rango de ese error para saber con qué valor voy a trabajar. El rango del error, cuando yo veo la gráfica, puedo ver que esta gráfica va, bueno, el máximo valor que obtiene es -1, el mínimo valor que obtiene es -0.4 aproximadamente. Entonces, bueno, yo voy a tomar que el valor de ER es 1. Puedo tomar otro valor. Voy a tomar que el valor de ER es 1. Entonces, ese es el primero de los cálculos que necesitamos. Necesitamos saber cuál es el máximo valor del error. El máximo valor del error para el sistema controlado, o sea, el controlador difuso, es 1. Entonces, puedo calcular cuánto vale GE. Como estamos hablando de un controlador FPI, el valor de GE es 100 entre ER. Yo voy a escribir esto como 100 entre 1. Voy a seguir escribiendo el valor de ER en todos los cálculos, porque si lo quiero modificar es más fácil si lo tengo escrito. Ahora voy a calcular cuánto vale GU. Para ver cuánto vale GU, voy a decir que esto es KP por ER entre 100 por TI en el denominador. Entonces, KP es un valor que ya yo había indicado, que ya sé cuánto vale. Eso vale 2.287 multiplicado por ER, que vale 1. Y esto va a ir dividido entre 100. Y en el denominador también debería ir quién es TI. Pero yo no tengo cuánto vale TI por la manera como diseñé el controlador. Yo tengo cuánto vale 1 entre TI, que es el valor que yo debía haber colocado en el controlador discreto. Por supuesto, yo debería haber dicho que I es 1 entre TI y este es el valor que me dio. Entonces, como TI está en el denominador, 1 entre TI, perdón, dividir entre TI es lo mismo que multiplicar por 1 entre TI. Entonces, bueno, esta multiplicación aquí funciona correcto. Esto está funcionando correctamente. Si lo escribo así, pues, por el orden de precedencia de los operadores, esto va a funcionar correctamente si lo escribo así. Esto es 0.3594. Pero vean que este 0.3594 está en el numerador de esta expresión. Vamos a escribirlo mejor para que no produzca confusión. Pero está en el numerador de la expresión, yo no tengo duda de eso. 0.3594. Entonces esto es KP, que es 2.287, por 1, que es este número que está aquí arriba, en el denominador está 100, y 1 entre TI está en el numerador como 0.3594. Y necesitamos saber quién es GCE. GCE va a ser igual a 100 entre ER, que vale 1, y ahora como TI está en el numerador y yo lo que tengo es 1 entre TI, yo debería dividir entre TI entre 1 entre TI para que ese valor esté arriba, 0.3594. Creo que no necesito explicar esto con tanto detalle. Ok, estos son los cálculos que voy a utilizar en el diagrama de bloques. No los voy a no voy a simplificar los valores, porque si yo quiero hacer algún cambio, es mejor que yo pueda reconocer cuál término corresponde a cuál. Entonces, simplemente voy a escribir las cantidades tal cual como están representadas. Fíjense que ER no aparece en ningún bloque, pero se utiliza para calcular todos los bloques. GE dijimos que valía 100 entre 1. 100 entre 1 es 100. No se ve la división. Si yo cambio el tamaño del bloque, ahora sí se ve. GU es, bueno, aquí va a ser más difícil mostrarlo porque la expresión es un poco más larga, pero es 2.287 por 1 por 0.3594 entre 100.
Y por último, no lo voy a extender porque necesitaría mucho espacio dentro de este bloque para mostrar, o sea, en el diagrama de bloques para mostrar la cantidad que está aquí. Voy a cambiar quién es GCE y GCE será 100 entre 1 entre 0.3594. Aquí si lo voy a cambiar, bueno, no sé si valió la pena hacer el cambio porque desordené el diagrama de bloques. Bueno, cambié el tamaño y ahora voy a mostrarlo más ordenado. Bueno, ahí se cambió el bloque y lo estoy mostrando más ordenado. Ahora, este es el diagrama de bloques del controlador difuso. Esto debería funcionar, ¿correcto? Estamos esperando que funcione. Nuevamente voy a revisar. Aquí debemos haber colocado la ganancia es 1, no la cambiamos. El periodo de muestreo es 0.1. En el retardo unitario lo mismo. El periodo de muestreo es 0.1 porque ese es el que decidí que era el que iba a utilizar en este diseño de control. En este sistema de control el periodo de muestreo de los retenedores está en 0.1. Y ahora yo debería simular esto. La entrada de ambos sistemas de control debería ser la misma. Voy a cambiar la entrada del sistema de control difuso en la parte de abajo y voy a utilizar la de la parte de arriba para que alimente a ambos bloques, a ambos lazos. Correcto, aquí le voy a poner un nombre que sea un poco más representativo, le voy a poner controlador PFPI. Quiero advertirles, cuando yo corra esto, esto no va a funcionar. Vamos a hacer algo adicional. Voy a combinar ambas gráficas en una para mostrar cómo no va a funcionar. Voy a quitar una de los osciloscopios y voy a utilizar nuevamente un Muxer. Voy a ir a la biblioteca de Simulink, voy a ir en Simulink, voy a buscar Signal Routing y voy a buscar un Muxer, multiplexor. Y lo que voy a hacer es que voy a conectar la salida del multiplexor al osciloscopio y como lo primero que yo quiero graficar son las salidas de cada lazo, bueno, voy a conectar la salida de cada proceso al osciloscopio en la ubicación donde yo le elija. Aquí están bien ubicados. Cuando yo ejecute esto, esto no va a funcionar. Los dos sistemas van a controlar, pero no, esto no va a quedar como uno quisiera. Entonces le voy a dar a correr y ya van a observar cómo no se producen los resultados que queremos. Para poder identificar mejor las gráficas, tal vez es más útil colocarle a cada función de transferencia un nombre. Por lo menos le puedo decir a este proceso discreto, bueno, proceso en control discreto, y a este le puedo decir proceso en control difuso. Si lo queremos mostrar de esta manera. Lo importante es que cuando veamos la respuesta vamos a ver que en efecto no son iguales. Y parte de lo que habíamos comentado es que ambas salidas deberían ser iguales porque lo que nosotros hicimos fue una conversión de un controlador PI a un controlador difuso. ¿Dónde está el error? Bueno, ya voy a explicar dónde está el error. Vamos a colocar esto que me muestra la leyenda. Él detecta automáticamente dónde está siendo eh, ubicada, de dónde viene cada variable. La línea azul viene del proceso en control difuso, la línea amarilla o verde viene del proceso en control discreto. Eh, Deberían ser la misma respuesta, pero no son la misma respuesta. ¿Por qué? Bueno, yo indiqué durante la explicación que el problema de esta implementación de controlador difuso, vamos a mostrar esto dentro de un momento, pero el problema de esta implementación de control difuso es que esto está sujeto a los mismos problemas que un control derivativo. Este control originalmente no es derivativo, pero este tiene dentro de su descripción, tiene el cálculo de la variación dividido entre el tiempo de muestreo. Resulta que en el arranque del modelo con el que estamos trabajando, en el arranque de la simulación, la señal vale 0 y cuando se resta con esta constante, esa diferencia da 1 dividido entre, como está mostrado aquí, entre
0.1, porque nosotros tenemos el valor pasado que es 0, el valor actual que es 1, y eso lo vamos a dividir entre 0.1. Entonces eso nos da un valor de 10, y eso lo estamos multiplicando por este número. Entonces 10 por 100 da 1000, lo vamos a dividir entre 1, no pasa nada, lo dividimos entre 0.35 y da, bueno, da como 3000. Y nosotros dijimos que el universo de discurso para la entrada de este controlador debe ser de menos 100 a 100 para cada una de las entradas. Entonces, una de las entradas no puede entrar a este controlador porque el controlador no va a funcionar en ese lugar. Vean que MATLAB me está dando unas advertencias. Las advertencias que me están dando son específicamente esas. Me está diciendo que el valor está fuera del rango, pero el valor dio 2784. Y eso ocurrió muchas veces. Entonces, claro, muchas veces porque él está haciendo la simulación en múltiples puntos, ¿no? Eso no deberíamos haberlo, no deberíamos, no, hay que considerar la presencia de este evento en el controlador difuso. Vamos a graficar estos errores antes de mostrar cómo corregir este problema. En el libro que estoy utilizando como base para este video, el de Jan Jansen, eh, él recomienda varios procedimientos de los cuales no voy a discutir aquí, pero pueden revisar el libro si quieren saber un poco más. Pero en este momento lo que quiero hacer es comparar cuánto vale el error dentro del lazo de control convencional y dentro del lazo de control difuso, para que veamos las cosas que están ocurriendo. Tal vez el error no sea tan claro de identificar, pero luego lo vamos a hacer dentro del controlador difuso con más detalle. Entonces, lo que voy a hacer es duplicar este multiplexor. O sea, voy a traer otro multiplexor. Voy a desconectar esta línea que va para acá. Y ahora yo quiero graficar el error de ambos sistemas. Voy a tomar el error del sistema original con el controlador convencional y también el error del sistema difuso. Y vamos a ver cómo se ve esto. Tengo que ejecutar la simulación para observar cómo es este error. Bueno, vemos que los errores no son iguales. Los dos sistemas funcionan bien, pero deberían ser coincidentes. En verdad no es un problema que no sean coincidentes, pero deberían coincidir, porque dijimos que es una conversión directa de un controlador a otro. Vamos al controlador, dentro del controlador difuso, y vamos a graficar la respuesta de esta entrada, que es la entrada de CE. Vamos a marcarla para que no quede duda. Esto es CE y esta es E. Vamos a graficar esta señal que se llama CE. Voy a ir nuevamente a Sinks, a los sumideros. Voy a tomar un osciloscopio y voy a conectar la salida de este bloque. O sea, voy a conectar CE a este osciloscopio. Cuando yo hago la simulación, yo puedo simular desde el padre o desde este que es hijo, porque esto está conectado al modelo superior. Al yo observar la simulación, veo que la variable durante un gran periodo de tiempo está dentro del rango. Pero en el arranque, vamos a hacer aquí un zoom para que tal vez sea más fácil. En el arranque, vamos a hacer un zoom en el eje X. En el arranque, esto llegó a valer, bueno, algo así como 2900, 2800, que fue lo que comentó MATLAB en el error aquel. Después del primer periodo de muestreo, esto es lo que ocurrió, esto es el tiempo 0.2, luego 0.3, luego viene 0.4. En 0.1 hubo un error que era muy grande. Después eso cayó a 0, porque ya no cambió más la referencia. Y ya la derivada no es tan marcada, los dos valores consecutivos son iguales, pero este valor afecta considerablemente el arranque del sistema y por eso se afecta todo el comportamiento del sistema de control. ¿Cómo hacemos para prevenir eso? Como dije hace un instante, Janssen contiene o incluye una explicación basada en otros papers y en otras investigaciones de cómo evitar este problema.
esta nos da una explicación un poco más elaborada. Yo voy a hacer una solución para este caso en particular. El problema que estamos teniendo es que yo no debo introducir un escalón, un cambio brusco en la referencia. Recuerden que esta variable que está aquí representada como constante es la referencia o el set point. Yo no debo producir un cambio brusco del set point. ¿Cómo hacer para que el cambio del set point no sea brusco? Bueno, voy a hacer que el cambio del set point pase por una función de transferencia que sea relativamente rápido. Una función de transferencia, al pasar por una función de transferencia, la respuesta no va a ser un pico, una no linealidad, un salto, sino va a ser un comportamiento suave con una derivada, por supuesto, que se puede calcular en cualquier punto. Que aunque la derivada sea relativamente grande, el sistema no tendrá una derivada muy alta. Nuevamente, recordando el modelaje y simulación, sabemos que un sistema de primer orden tiene la máxima derivada en el punto de arranque. Entonces, cuando ocurre un escalón, la derivada antes de que ocurra el escalón será cero, luego tiene la máxima derivada en el punto de arranque. No debemos pasar la referencia por un modelo de primer orden. Entonces lo que voy a hacer es pasar la referencia por un modelo de segundo orden antes de que llegue a el lazo. Voy a mover la referencia un poco hacia la izquierda. Voy a buscar dentro de Simulink, dentro de funciones continuas, voy a buscar la función voy a buscar el bloque para utilizar funciones de transferencia. Aquí tengo una función de transferencia y voy a sustituir, voy a conectar pues la referencia a una función de transferencia, pero no puede ser de primer orden. Voy a utilizar una función de transferencia de segundo orden, por lo menos 1, 2, 1. La función de transferencia a la que estoy haciendo referencia es 1 entre s más 1 elevado al cuadrado. Entonces el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo cuadrado. Esta es la función de transferencia que estoy utilizando. La ganancia debe ser 1. Cuando utilizo esta expresión, estoy diciendo que la dinámica de la referencia va a tomarse aproximadamente 5 segundos en estabilizarse. Cuando yo ejecuto este sistema con esta modificación en la referencia, ahora él debería mejorar considerablemente. Ahora se observa, todavía hay alguna diferencia porque todavía está ocurriendo parte de lo que comenté anteriormente, pero se observa que ambas respuestas son muy similares o son mucho más similares que antes. La fuente de la diferencia está, bueno, como les comenté, en que la derivada, el modelo que estamos implementando para la derivada no es perfecto por los motivos que ya expliqué. Si vamos dentro del controlador difuso, podemos ver que, bueno, que la respuesta todavía se acerca bastante a los bordes y para evitar eso yo debería cambiar un poco la expresión con la que estamos trabajando. Además, tenemos otro problema para nuestra representación. Bueno, vean que el error, estoy aquí dentro del sistema difuso. Ahora con el cambio que hice ya no llega a valer 100. Esto debería estar en el universo entre menos 100 y 100. Eh, con la forma con la que estamos implementando con singletons, la superficie representa bien al proceso. Pero tal vez nosotros queremos ajustar un poco más el, la, las características del controlador. O sea, queremos ajustar un poco más cuánto vale el error máximo y los valores de todo el sistema de control que estamos diseñando en forma difusa para que haya un poco más de holgura con el error, pero tampoco que sea demasiado exagerado, porque también necesitamos que la manera como estamos describiendo el proceso sea lo más acercada posible a lo que se espera de trabajar con él. Vemos que ahora, cuando está sometido a esta entrada, el error no llega hasta 1, llega hasta 0.5. Esto es lo que estamos mostrando en este diagrama de bloques. Vean que nosotros conectamos el error y el error, que es la manera como había elegido cuál era el valor máximo que tenía, alcanza un valor de 0.5. Entonces yo debería cambiar los parámetros de diseño para que representen eso. Por lo menos ajustarlo un poco más. Esto llega a 1, voy a ponerlo en 0.8. Este GE va a ser ahora 100 entre 0.8
Aquí deberé cambiar esto a 0.8 y aquí nuevamente cambiar este valor a 0.8. Vean por qué yo había dejado los valores especificados de forma explícita. Porque así es para mí mucho más fácil cambiarlos en el diagrama de bloques. Tal vez este hay que cambiarlo a 0.8. Y el periodo de muestreo no lo estoy cambiando porque eso es parte inherente del sistema con el que estoy trabajando, 0.8. Y aquí voy a cambiar esto también y voy a cambiar el 1 por 0.8. Al hacer esto de esta forma, em, al simular, tendremos un desempeño muy semejante al que ya habíamos comentado, eh, pero los dos procesos son mucho más parecidos. Los dos controladores son mucho más parecidos. Hay otras causas para esta diferencia, entre ellas la dificultad que tiene MATLAB de utilizar el diagrama difuso, el modelo difuso para representar a la superficie. Recuerden que habíamos dicho que la superficie debía ser plana, pero que MATLAB la estaba representando como una superficie que tenía una pequeña curva. Eso es una de las causas que afecta a la forma de la respuesta del sistema. Si estuviéramos trabajando con otro tipo de modelo de inferencia, si hubiéramos trabajado con uno de Takagi Sugeno, tal vez esto no nos estaría ocurriendo. Sin embargo, no es necesario que sean exactamente iguales. Bueno, debería ser nuestra meta, pero no es necesario que sean exactamente iguales. Nosotros queremos la conversión por múltiples motivos, pero no es necesario alcanzar que sean exactamente iguales, sino que los dos sistemas se comporten de forma muy semejante. Hay en el libro que comenté, en el libro de Janssen, hay mayor información al respecto. Lo que sigue es la conversión a no lineal. Para hacer la conversión a no lineal, lo que nosotros queremos hacer es abandonar el controlador que ya teníamos. Entonces tenemos que cambiar las funciones de membresía, de triangulares a segmentos de funciones coseno, trigonométricas, cualquier otra, siempre que las esquinas estén igual de definidas. Para eso lo que hay que hacer es intentar mantener los centros de las funciones de la forma que uno desee o cambiar las reglas del controlador. Cambiar las reglas del controlador, cambiar las reglas difusas del controlador es tal vez un poco más retador. Porque, bueno, si uno cambia las reglas y no las cambia adecuadamente, bueno, el controlador puede que no controle. Pero la parte más sencilla puede ser modificar las funciones de pertenencia. Me dispongo a cambiar las funciones de pertenencia en este punto. Entonces, para cambiar las funciones de pertenencia, ya habiendo decidido que esto está trabajando relativamente bien, a pesar de que hay alguna diferencia entre ellos, lo que voy a hacer es copiar en la parte del sistema difuso y voy a agregarlo a este mismo diagrama. ¿Por qué este mismo diagrama? ¿No lo puedo hacer aparte? Sí, lo podría hacer aparte, pero yo quisiera poder comparar los tres diseños de los tres sistemas de control. Entonces voy a voy a quitar esta línea que acabo de agregar, voy a conectar esta salida a este nuevo sistema. Vamos a este sistema que dice proceso en control difuso, que es la copia del de arriba, le voy a poner en difuso no lineal. Este controlador que dice FPI1 le voy a decir FPINL para indicar que es no lineal y voy a cambiar el número de puertos en el multiplexor de 2 a 3 para poder conectar la salida del tercer lazo a este multiplexor. Lo que voy a hacer ahora es modificar el controlador FPI no lineal. Para modificar el controlador FPI no lineal, lo que tengo que hacer, no habiendo modificado ninguna de las ganancias, no habiendo modificado ninguno de los parámetros del controlador, lo que voy a hacer es modificar la superficie de respuesta. Para modificar la superficie de respuesta, debo abrir nuevamente el motor de inferencia difuso y modificarlo. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. En el modelo de inferencia difuso, en el diseñador de sistemas difusos, voy a importar desde un archivo y voy a importar el archivo que ya creamos.
Y ahora, una vez que esté importado, puedo cerrar el original que no tiene nada, le digo que no lo quiero guardar y le voy a guardar de una vez con otro nombre. Y entonces ahora le voy a poner modelo no lineal. Bueno, puede ser PI-NL, piso NL. Son diferentes. Y una vez que haya hecho eso, voy a modificar las funciones de pertenencia. Entonces, esta función es ahora una función triangular y la voy a modificar, que está como triangular, y la voy a colocar, por ejemplo, como una campana de Gauss. Nuevamente voy a modificar el 0, lo voy a colocar como una campana de Gauss, y voy a modificar el positivo y lo voy a colocar como una campana de Gauss. Voy a hacer lo mismo con la función var error. ¿Qué cambios debemos hacer? Bueno, esto es por ensayo de error. Debemos hacer algunos cambios para garantizar que la superficie sea diferente, que no sea lineal, e ir modificando progresivamente la representación para tener un controlador que se desempeñe mejor. Lo primero que uno suele hacer es cambiar las funciones de lineales a otro tipo. Las salidas, bien podría modificarlas o bien las puedo dejar como singletons, como está ahorita. Con estos cambios, si yo veo la superficie ahora es un poco más curva, es un poco más curva que la que teníamos antes, pero igual yo puedo hacer otros cambios sobre las funciones. Voy a regresar estas funciones a su forma triangular. En el caso de haberlas dejado como triangular, como estaban inicialmente, los valores eran menos 300, menos 200 y menos 100. Si no hubiera hecho los cambios que hice anteriormente. La siguiente era desde menos 200, menos 100 y 0. La siguiente era desde menos, la función que se llama 0, era desde 0, va a ser ahorita desde menos 100, 0 y 100. La siguiente función va a ser desde 0, 100 y 200. Y por último, la última función va a ser desde 100, 200 a 300. ¿Ok? Y una vez que las tengo aquí, puedo ir modificando cada una de las funciones también a otro tipo de funciones que yo elija. Puede ser, si utilizo nuevamente campanas de Gauss, entonces las funciones tendrán otra forma. Las regresé a la forma triangular. Recuerden, había dicho al inicio que no era necesario colocarlas como singletones, pero las estoy regresando a la forma triangular para que sea más fácil la conversión de un tipo de función de membresía a otro. Si vemos la superficie, ahora se observa que la superficie ha cambiado más y ahora nosotros podemos hacer las modificaciones que consideremos. Hay múltiples modificaciones que podemos hacer. Podemos cambiar el rango de las funciones, y ya no se cortarían en 0.5. O sea, las condiciones que indiqué era si queríamos que esto fuera lineal, por ejemplo. Pero si yo quiero hacer cambios, por ejemplo, en positivo y negativo, esto debe tener un impacto sobre la superficie, tal vez hasta más marcado que otros. Yo no quería mover esto, pero bueno, yo lo moví. Tal vez hasta más marcado que otras modificaciones. Más bien lo estamos convirtiendo en más lineal, pareciera. Tal vez si hago algo así. Ok. Entonces hemos logrado modificar la superficie. En verdad, bueno, hay muchas cosas que uno podría cambiar del modelo. Lo voy a volver a guardar con el nombre que le di ahora, que era el no lineal. Me va a preguntar si lo quiero reescribir, le digo que sí. Ya puedo guardar esto, me va a volver a preguntar, ya no lo tengo por qué guardar nuevamente. Voy nuevamente al sistema de control con el que estaba trabajando, entro en el que va a ser no lineal, cambio el nombre de la función y ahora este es PI piso NL. Lo guardo y ahora puedo representar todas las respuestas simultáneamente. Puedo representar todas las respuestas simultáneamente. Cuando represento las tres respuestas simultáneamente, puedo ver bueno, la respuesta del nuevo sistema. El nuevo sistema no es bueno.
el nuevo sistema de control que acabo de cambiar arbitrariamente, vean que no alcanza inclusive el valor final. O sea, hay un error de integración, lo cual muestra que nuestro nuevo sistema de control no es bueno. Hay otras cosas que pudimos haber modificado. Tal vez esta es la parte más engorrosa del diseño, el modificar las acciones de control para las reglas y el sistema de inferencia difuso para lograr que el sistema de inferencia difuso se ajuste o tenga un mejor comportamiento que el proceso con el que iniciamos. Luego, volvamos a la presentación. También pudimos haber modificado las reglas de la lógica del controlador, también cambiando algunas de las reglas básicas o modificando esas reglas para obtener otro comportamiento del controlador. Esta parte sería tal vez hasta más compleja que la de modificar las funciones de pertenencia. Por último, ¿cómo ajustamos el control difuso no lineal? Nosotros podemos modificar el periodo de muestreo, por ejemplo, si se quiere modificar el comportamiento del desempeño. Si la entrada es muy ruidosa, o sea, si hay la posibilidad de ruido, hay que incrementar el periodo de muestreo para que el periodo de muestreo no capture, para que el muestreo mismo no capture ese ruido al que estamos comentando. También es posible cambiar el valor de GE de acuerdo a la entrada y salida para sacarle un mayor beneficio al rango del universo. Como yo mencioné hace un instante, si nosotros cambiamos E, se cambia GE. Pero también yo podría cambiar el valor que se dice como 100 y ponerle otro número, o sea, cambiar cuánto vale el valor completo de GE para mejorar el desempeño del controlador. También podemos remover la acción integral y derivativa, ajustar GU de manera que se mejore la respuesta, ignorando los errores de estado estacionario, y luego comenzar a incrementar la ganancia derivativa GCE para disminuir el sobrepaso, y por último incrementar la ganancia integral GIE a fin de disminuir el error de estado estacionario. Estos son los pasos que deberíamos seguir para corregir el funcionamiento del controlador y ir modificando los parámetros una y otra vez hasta mejorar el comportamiento. Esto toma tiempo y tal vez diseñar un controlador difuso no lineal para un proceso no lineal es bueno, un trabajo de grado a nivel de maestría. O sea, no es un procedimiento, no es un proceso relativamente sencillo, es un proceso que requiere, bueno, múltiples etapas. Sin embargo, eh, la meta de este video era presentar una manera de diseñar controladores difusos. Otras formas que no vamos a mencionar aquí consiste en, bueno, utilizar los datos del proceso y hacer un método que se encargue de conseguir los valores adecuados para cada uno de los parámetros de los controladores. Digamos, la forma de las funciones, los rangos de las funciones, y todo eso puede hacerse a través de algunos de los otros métodos que comentaremos eventualmente. En el futuro vamos a hablar acerca de algoritmos genéticos y cómo se pueden utilizar los algoritmos genéticos para optimizar controladores. Pero por los momentos, esto es todo lo que debo comentarles respecto al control difuso. Hasta luego.